vamos a estacionar por los próximos meses, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar. Hoy vamos a tener una introducción, espero que sea breve para el tamaño de la carta que es. Y el título de este mensaje es ¿qué es un apóstol? Vamos a ver hoy la biografía del apóstol Pablo y también vamos a ver algunas características del apostolado. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Qué fue un apóstol? ¿Y quién fue este hombre llamado Pablo? ¿Verdad? Acompáñenme con su vista, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo creo que el espacio que usted tiene atrás del boletín va a ser breve va a ser pequeño para la información que traigo hoy. Así es que trate de escribir ahí los versículos, las líneas, vamos a ver un mapa también, así es que va a estar muy muy interesante, espero el mensaje de hoy. Si usted puede coleccionar a partir de hoy los mensajes o las anotaciones, sería una muy muy buena referencia que usted pueda tener en su biblioteca o en su librería para información relacionada con el libro de Efesios, ¿verdad? Pues bien, dice así Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2 solamente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración nuevamente para comenzar este mensaje. Amén. Inclinen su rostro y vamos a decirle así al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, hoy abrimos por primera vez después de varios meses la carta a los Efesios. Señor, ayúdanos, Padre, a tratar este libro de la forma más honrosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a explicar de la forma más clara y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a poner por obra y práctica de la forma más honesta. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te rogamos, Señor, que de aquí en adelante, Padre, hasta que termine esta carta, tú siempre traigas en nuestro corazón cosas nuevas, grandes y maravillosas que antes no conocíamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de este mensaje es entonces, ¿qué es un apóstol? La fecha de la epístola, o la fecha en la que se escribió esta carta, fue entre el año 60 y 62. Obviamente no se tiene un mes y un día porque no existe ese registro. ¿Quién fue el autor? Bueno, el autor de esta carta, pues como lo dice el primer versículo, fue el apóstol Pablo. Esta carta no fue dirigida tal vez a Éfeso exclusivamente. Éfeso era una ciudad que se encontraba en Asia Menor. ¿Dónde está Asia Menor? Bueno, ahí donde usted ve que hay muchísimas ciudades en el mapa. Está Europa, está África, y de esta parte está Asia, lo que es Asia Oriental, Asia Occidental, y Asia Menor está en ese cúmulo de donde se encuentra la Palestina y alrededor todos estos países árabes y musulmanes. Ahí es Asia Menor. Asia Menor también abarca en gran parte lo que es el sur de Europa Oriental. Toda esa sección, toda esa zona, en esa sección estaba el centro del mundo cultural, el centro del mundo imperial, el centro del mundo financiero. Éfeso no fue la única carta o la única iglesia o la única ciudad a donde escribió o visitó el apóstol Pablo. Fueron varias. De hecho, hay quienes piensan que esta carta es encíclica. ¿Les suena esa palabra? Encíclica significa que fue circular. O sea, algo así como que escribió la carta a Pablo a una iglesia, la iglesia que la recibió la leyó y después de ahí la pasó a otra iglesia. Y de esa iglesia la leyeron, hicieron tal vez copias y después la pasaron a otra iglesia. Entonces no tenían fax ni tenían mensaje de correo electrónico como ahora para poderlo hacer instantáneamente. ¿Qué tenían que hacer? Utilizar a un escribano o a un escriba, copiarlo en papiro, un rollo, imagínense el tamaño del rollo. Después de ahí subir a alguien, un mensajero especial, montado en un caballo y acompañado de una caravana para ir a otra ciudad y llevar esa copia.
Así es que tomaba días y hasta semanas o meses tal vez para entregar una copia de una carta. Pablo, ¿quién fue Pablo? Bueno, Pablo nació en una ciudad llamada Tarso. Tarso era una ciudad de Asia Menor y a esta ciudad hoy se le llama Turquía. Turquía es una ciudad, es un país muy interesante, es una ciudad muy interesante porque Turquía pertenece o está en dos continentes. Está la mitad del país, de la ciudad de Turquía está en Europa y la otra mitad está en Asia. Así es que Turquía siempre fue una ciudad muy importante. Era el centro comercial y el centro carretero para cruzar forzosamente por ahí, para viajar hacia ambos continentes. Esta ciudad, Éfeso, era la capital de una ciudad más grande que se llamaba Cilicia. Cilicia era una especie como de Nueva York de nuestros días, o como una especie de Massachusetts de nuestros días. Hablando, por cierto, de los estados, ¿sabía usted que el estado más rico en cultura o en educación es Massachusetts, precisamente? ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las universidades más caras del mundo. ¿Usted sabía que el mayor de los ingresos de este estado viene de las colegiaturas de los estudiantes? Bueno, en ese tiempo era Cilicia. Y Cilicia competía en cultura con las ciudades de Alejandría y Atenas. Entonces era una ciudad muy importante y en esta ciudad nació este hombre llamado Saulo, o llamado Pablo después. Era algo así como que venir como cuando un muchacho le preguntan, ¿no? ¿Y en dónde estudiaste? Y él dice, en Harvard, ¿no? Y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estudió? Pero si pasó por ahí, ha de saber mucho, ¿no? Bueno, imagínense que alguien que venía de Tarso, que venía de Cilicia y que hubiera estudiado en alguna universidad de ahí, era algo así como para quitarse el sombrero ante el hombre. Pues bueno, no solamente él nació ahí y estudió ahí, sino que después viajó en un intercambio tal vez cultural o no sé, pero viaja a Jerusalén ya siendo mayor y comienza a estudiar la ley de su religión, que era el judaísmo, a los pies del rabino más famoso en ese entonces, que era Gamaliel. Gamaliel, pues al igual que muchos fariseos, conocían bastante de la ley, conocían bastante de las tradiciones, y entonces era algo así como estudiar al cuidado, a la tutela de uno de los hombres más importantes en el conocimiento de la religión judía. Este era Pablo. Ahora, Pablo fue un hombre muy estudiado, muy preparado. Pablo, al haber nacido en otra ciudad, dominada o conquistada por el Imperio Romano, antes por el Imperio Griego, Pablo muy seguramente hablaba más de 3 o 4 idiomas, entre ellos el griego, el latín, el hebreo y algunos idiomas o lenguas romances. Él estuvo en Italia, habló italiano o latín en ese entonces, y estuvo en varias ciudades. Él llegó hasta España, así es que es muy probable que él llegó a hablar castellano también. Imagínense al apóstol Pablo diciendo vosotros, ¿no? No se sabe mucho acerca de cuándo nació Pablo, pero él fue un joven. Dice el libro de Hechos que cuando el discípulo Esteban fue apedreado, Saulo era un joven. Así es que la palabra joven para los judíos y para los romanos estaba en el rango entre los 18 y 24 años no más. Imagínense, un jovenazo, ¿no? Saulo. Y ya desde ese entonces, gran conocedor. El nombre original de Pablo fue Saulo. ¿Ustedes recuerdan de qué tribu fue Saulo? De Benjamín. ¿Recuerdan algún hombre famoso en la antigüedad de la tribu de Benjamín? El rey Saúl. Entonces es muy probable, y algunos creen, que el nombre de Saulo, debido a ser por ser de la tribu de Benjamín, fue en honor a ese primer rey que hubo en Israel. En hebreo se dice Saulus, en griego se dice Paulus, y en castellano pues se dice Pablo, así como en inglés se dice Paul, y en algunos otros idiomas alguna variación. El nombre Pablo significa, bueno, lo voy a decir más adelante. Saulo era un hombre que tenía, además de mucho conocimiento, muchísimo breviario cultural, era un hombre que también tenía destrezas manuales. O sea que sus manos no estaban tan suavecitas como las de un ratón de biblioteca. Ustedes entienden esa expresión, ¿verdad? El hombre sabía
hacer trabajo manual y sabía vivir de su esfuerzo físico. Dice Hechos 18:3, dice que él era que los hombres que estaban junto con Pablo, dice que como eran del mismo oficio, o sea, Pablo del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer casas de campaña, toldos portátiles, fabricante de tiendas. ¿Qué era esto? Pues no era otra cosa más que una casa de campaña portátil que era muy común, ¿no? Así como ustedes tienen algún sleeping bag, ¿verdad? Una bolsa para dormir cuando salen de campamento, si es que salen. Era muy común, pues obviamente para ese entonces, un viaje a caballo o en camello de un lugar a otro, pues entonces ¿qué hacían? Pues llevaban su tienda. Se estacionaban en algún camello park y ahí hacían su tienda, se ponían ahí cerca de algún lugar y ahí lo hacían. Entonces era muy común este oficio y Pablo pues ganaba dinero por eso. Pablo, o Saulo más bien, dejémoslo así, Saulo de Tarso, era un hombre apasionado por su religión, conocedor y celoso de sus costumbres y ritos. Era muy meticuloso en cuanto a sus tradiciones. Sabía mucho acerca de sus fiestas religiosas. Y quiero que conforme vaya avanzando este mensaje, usted vaya tomando en cuenta si usted conoce a alguna persona así o si usted era una persona así. No cabe duda que Saulo era un tipo de fanático en extremo de su religión. ¿Qué es eso de un fanático en extremo de su religión? Que él mismo se consideraba un hebreo de hueso colorado. ¿Le suena esa expresión también? Bueno, esa no es mía, esa yo la leí. Filipenses 3:5 dice algo muy interesante respecto a la pasión que tenía este hombre. Dice Pablo, hablando de él mismo, dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y dice hebreo de hebreos. Bueno, la nueva versión internacional, esta misma expresión la traduce así, dice: soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Esa no es tan común para nosotros los mexicanos, pero para muchos latinos sí es típico, de pura cepa. Dice la nueva versión internacional, dice: soy más hebreo que muchos hebreos. O sea, el hombre, su orgullo era su religión. Y entre muchos, él sobresalía. ¿Por qué? Pues porque él nació en una ciudad judía, conquistada por los romanos, helenizada por los griegos, y luego se vino a estudiar a Jerusalén, a la tutela del hombre más importante en la religión de ese entonces. Así es que cuando él creció, no había nadie que se le pudiera acercar y corregirlo tal vez. Yo imagino a un hombre preparadísimo. Ahora, su posición religiosa fue muy interesante porque su posición religiosa lo llegó a convertirlo en lo que muchos hombres estudiados les acontece, que es enorgullecerse. Usted ha estado con una persona que conoce mucho y cuando está con esa persona que conoce mucho no se le puede decir nada porque todo el tiempo lo está corrigiendo a uno. Que como habla, que no se dice aiga, que no se dice no sé qué, que no se dice no sé qué tanto, porque el otro como sabe, pues obviamente no le podemos decir nada, ¿no? El extremo llegó no solamente a sentirse él mismo orgulloso de su conocimiento y de su religión, sino que llegó a odiar con todo su corazón a los que habían sido judíos y se convirtieron al cristianismo. Cuando Saulo llegó a tener contacto con personas que eran convertidas al cristianismo, siendo judíos de nacimiento como él, y se convirtieron al cristianismo, lo llegó a odiar tanto que organizó junto con otros revueltas para irlos a sacar de las iglesias donde estuvieran o de las casas donde se reunieran, y si fuera posible arrastrarlos por la calle para llevarlos hasta la cárcel. Pablo, o Saulo, cuenta parte de su testimonio en el libro de Hechos, capítulo 26, y dice así el versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense quién era este hombre. Mucho conocimiento, pero al mismo tiempo mucho odio en su corazón. Dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que no le bastó solamente con exhibirlos, castigarlos y hasta apedrearlos en Jerusalén, sino que cuando ya no le quedaba cristianos en Jerusalén, los fue a buscar a Antioquía.
Lo fue a buscar a otras ciudades y donde los encontraba los tomaba de ahí y los llevaba porque tenía permisos por los principales sacerdotes y escribas y fariseos para traerlos de donde estuvieran y obligarlos a confesar que Jesucristo no era el Señor. Esta clase de hombre erudito de la ley y experto conocedor en el Antiguo Testamento no tenía una sola gota de lo que significaba la palabra compasión y misericordia. Yo creo que una de las cosas más terribles que provoca la religión vana, es odio hacia las personas que no son como ellos. Cuando un hombre se considera a sí mismo que está en la religión verdadera, llámesele como se le llame, llámesele catolicismo, llámesele mormonismo, llámesele adventismo, llámesele evangelicalismo, no importa la denominación, la iglesia o el tipo que sea. Cuando esa persona considera que solamente sus chicharrones truenan, todos los demás son vistos como inferiores o como nada. Y cuando un hombre se considera a sí mismo que él tiene la verdad y los demás son unos ignorantes, los demás fuchi, esa persona se convierte en un fanático religioso. Y llega al grado de no solamente despreciar, sino odiar a todos aquellos que no piensan como él. Eso los convierte en una secta de fanáticos. El peligro de muchas iglesias cristianas actuales es caer en esa misma posición, en donde se exalta desde el púlpito o desde las aulas de enseñanza que esa es la única iglesia verdadera en Long Island, que como esta iglesia en todo Nueva York no existe otra, que en todo Estados Unidos ninguna iglesia se le parece ni nos llega a los talones. Cuando uno comienza a compararse junto con otros o compararse con otras denominaciones o con otras iglesias, nos convertimos en fanáticos. Y llegamos entonces a opinar que los demás no merecen ni siquiera ser llamados cristianos. Yo conocí en la ciudad de Irapuato, donde vivimos recién casados, a un pastor que él pensaba que los pentecostales no eran salvos. Yo le decía, hermano, ¿y por qué usted piensa que los pentecostales no son salvos? Y él me decía, por eso, por aquí, y me daba su opinión. Y yo le decía, oiga, el hecho de que no pertenezcan a la misma denominación que usted, no significa que no son salvos. Que practiquen otras cosas y que crean otras diferentes a usted. La Biblia dice que si ellos recibieron a Cristo por la fe, a través de la gracia de Dios, ellos son nuestros hermanos. Entonces, mucho cuidado cuando una persona piensa y dice, no, es que si la otra persona no hace lo mismo que nosotros, no practica lo que, no viene a nuestros estudios, entonces la persona está mal. Bueno, lo mismo piensan los otros y son fanáticos exactamente de nosotros. Y el apóstol Pablo llegó al límite o al nivel de odiar tanto a los cristianos, que dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. A tal grado puede llegar la amargura de un fanático de desear a alguien que se muera. Porque una amenaza de muerte es eso, que señale a alguien y que le diga, tú te vas a ir al infierno. Y uno dice, wow, qué compasión y qué misericordioso es ese pastor. Qué compasivo es ese hermano, qué bonito habla del Evangelio, ¿no? El Evangelio son buenas nuevas, no son malas nuevas. Salimos a predicar el Evangelio, a decirles a la gente que hay esperanza, no que se van a ir al infierno. Bueno, dice Hechos, capítulo 9, acerca de lo que respiraba Saulo. Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Dice la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice que mientras Pablo pronunciaba amenazas en cada palabra, dice, estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Un hombre puede estar cegado por el odio, el rencor y la amargura al grado de desear la muerte de otras personas. Y eso es lo que produce la religión en el fanatismo de muchas personas que no conocen la verdad. El fanatismo puede llegar a tal grado de ser dañino y perjudicial hasta el punto de ser trágico. Hasta el punto de hacer que un grupo de personas se envenenen en el nombre de su líder espiritual, o en el nombre de su movimiento, o en el nombre de su asociación. La religión de una persona puede producir eso, efectos trágicos. ¿Cuándo se considera un religioso o un fanático? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted ha llegado a pensar y ha dicho, usted mismo ha dicho, yo nací en esta religión y me moriré en esta religión. No me importa si está mal, pero de aquí nadie me muere. O cuando dice, esta es la religión que me enseñaron mis padres. Y si sus padres se equivocaron, no, es que no puedo cambiar de esta religión porque sería como traición a mi familia. O sea que la religión es sinónimo de su familia.
Cuando una persona piensa así, no hace sino estar en la misma posición en la que estuvo Saulo de Tarso. Pensar y odiar con todo su corazón a personas que no pensaban y que no practicaban lo mismo. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesucristo no es formar parte de una asociación o de una agrupación religiosa. Conocer a Jesucristo es conocer la verdad, es encontrar la vida, es tener una razón para vivir, es tener una esperanza real. Conocer a Jesucristo es experimentar una paz que solamente viene de lo alto. ¿Cómo podríamos odiar a una persona que no tiene paz? ¿Cómo podríamos sentir rencor o rechazo por una persona que no tiene propósito para vivir? Este viernes yo les decía en el grupo, les decía en la célula: hermanos, la Biblia dice que cuando no conocemos a Cristo estamos ciegos espiritualmente. Y hacía una comparación con las personas que son ciegas físicamente, que son invidentes, que no pueden usar su vista. Y yo les preguntaba: hermanos, ¿ustedes conocen a alguien así? Y me dijeron: no, pues que sí, uno que otro. Yo les diría: ¿ustedes serían capaces de burlarse de un invidente? ¿Alguien podría burlarse de un ciego? Y decirle: ay, mira, este no puede cruzar la calle solo. Ay, mira, este no puede ver esa película junto con nosotros. ¿Verdad que no? Sería algo como monstruoso conocer que alguien se burlara de un impedimento físico de alguien más. Pues de la misma forma sucede cuando nos burlamos de las personas que no tienen la luz del Evangelio. Y entonces decimos: ay, mira esta gente tan fanática, ay, mira estos religiosos tan tontos y tan ignorantes. No podemos burlarnos así. Tenemos que verlos con compasión y decimos: por eso están haciendo eso, porque ellos no pueden ver. Porque ellos no pueden darse cuenta de las cosas que usted ya se dio cuenta gracias a que la luz del Evangelio lo resplandeció, le ha iluminado el camino. Si usted, amigo que me escucha, tiene una religión, yo le invito a que platique con sinceridad con alguien que sea cristiano. Usted siéntese y pase un tiempo honesto con él y se dará cuenta que hay algo muy profundo en él que usted no tiene. Hay un gozo en su mirada, hay una paz en sus palabras que usted, con todo y los años que tiene en su religión, nunca ha experimentado. Pablo era un hombre así. Pablo era un hombre que tenía muchos conocimientos, mucha religión, muchas tradiciones, conocía todas las fiestas del judaísmo, pero él no conocía la paz y el gozo que vienen del Señor Jesús. Odiaba a los cristianos y los perseguía. Pablo era el perfecto ejemplo de lo que es un fanático religioso, repito. Cuando llegas al punto de odiar a alguien porque no cree lo mismo que tú, te conviertes en un fanático religioso. Y cuando otras personas a nosotros como creyentes nos llaman fanáticos, deberíamos de pedirles una disculpa y decirles: ¿de qué forma mi actitud te ha ofendido? Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia y si yo canto al Señor, eso es lo que te ha ofendido. Yo te invito a que tú lo conozcas para que te des cuenta que es algo muy diferente. Porque un cristiano está dispuesto a amar y perdonar aún a sus enemigos. ¿Amén? ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es una de las peores tragedias que le ha sucedido a nuestra humanidad. La religión que muchos abortaron, la religión que muchos de nosotros recibimos. Esto fue la Inquisición. ¿Se acuerdan? En los siglos XII al XVI, en Latinoamérica principalmente, y bueno, en Europa en un inicio y después en Latinoamérica en los siglos XVIII y XIX. El Santo Oficio, o el mal llamado Santo Oficio, no fue otra cosa sino la censura y la reprensión, la tortura y la muerte de todos aquellos que eran señalados como herejes. ¿Qué era un hereje? Un hereje era calificado así simplemente por el hecho de practicar la religión oficial del Estado. Entonces la persona decía: no, María no es la madre de Dios. Hereje, decía. No, el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Hereje. Y hasta que la persona no confesara lo contrario, lo subían a un potro de madera y lo tiraban de pies y de manos hasta que le separaban, los articulaban los miembros y las extremidades. ¿Eso no es fanatismo? ¿Sabían ustedes que durante el tiempo que ejerció el mal llamado Santo Oficio durante la Inquisición, se consideraban herejes a todos aquellos que tuvieran una Biblia en su casa? O sea, que usted y yo seríamos unos herejes si hubiéramos vivido en ese tiempo. Durante la trayectoria de Pablo, sucedieron varias cosas. El clímax de su fanatismo, o el punto más alto, la cúspide de su odio,
llegó un momento en el que él pidió cartas para perseguir a unos cristianos que vivían en Damasco. Entonces se subió con otras personas y, acompañado él con el permiso de sus oficiales, se dirigió hacia Damasco. En Damasco llevaba una carrera desenfrenada por perseguir a los cristianos. Su mente, su corazón y su montura iban destinados a un grupo de personas que se llamaban los del camino. Y en el momento en el que fueran ellos retenidos, iban a ser arrastrados voluntaria o involuntariamente. Pero ¿saben una cosa? La historia no termina aquí. Tiene un final feliz. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Bueno, dice Hechos capítulo 9, versículo 3, que al acercarse a Damasco para cumplir esta misión, la Nueva Versión Internacional dice así: una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Antes de leer esta pregunta, hace un momento dije que Pablo iba en dirección hacia ¿dónde, hermanos? Hacia Damasco. ¿Persiguiendo a quiénes? Persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 4 que la voz que oyó del cielo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante, porque esa voz no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis hijos? O Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Sabe una cosa? Cuando usted persigue a un cristiano, está persiguiendo a Jesucristo. Cuando usted habla mal de un cristiano, está hablando mal de Jesucristo. Cuando usted odia a un cristiano, usted está odiando a Jesucristo. Él dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice: y vendré otra vez, dice, y os tomaré. ¿Se acuerdan cómo dice? Y os tomaré. No dice a ustedes mismos, dice: os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es eso que os tomaré a mí mismo? ¿Está mal traducido? ¿Está mal la redacción ahí? No, porque el Señor Jesús, cuando nos ve, se ve Él también. Cuando el Padre nos ve, ve a Él también. Entonces, cuando Él dijo: y os tomaré a mí mismo, significa que Jesús está en medio de nosotros. Cuando los cristianos se mueven de aquí de Freeport y se van a Lancaster, ahí va el Señor Jesús con ellos. Y cuando de Lancaster se regresan después a Nueva York, ahí viene el Señor Jesús en la van. Y ahí viene el Señor Jesús en el bus, aunque esté todo viejo y mugroso el bus. Ahí anda la iglesia caminando. Y el Señor Jesús en medio de su iglesia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez que Saulo dirigió su mirada en contra de la iglesia, estaba dirigiendo su mirada en contra del mismo Señor Jesús. Y en el versículo 5, Saulo pregunta, dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, le dijo la voz, a quien tú estás persiguiendo. Esta experiencia cambió la vida de este hombre, lo transformó. Jesús le dijo que en realidad no estaba persiguiendo a los cristianos, lo estaba persiguiendo él mismo. Así es que a partir de ese momento, Saulo dejó de llamarse Saulo, y a partir de aquí se llamó Pablo. La palabra Pablo, si quiero apuntarla, significa pequeño. Interesante, ¿no? Porque un hombre que era tan grande, un hombre que era tan importante, un hombre que era tan fuerte, cuando se encuentra con el Señor, lo cambia totalmente y ahora le llama Pablito, que significa pequeño. Así que cuando usted ve al hermano que cumplió años hoy, le puede decir pequeño. Felicidades. Aunque esté grande, pero es pequeño. Saulo se convirtió en este momento. Y a partir de este momento, su vida cambió. A partir de este momento, dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo. Y a partir de aquí, nace un hombre de nuevo. Eso es lo que sucede con usted cada vez que usted piensa en el nuevo nacimiento. El día que nosotros nos convertimos, el día que nosotros abrimos los ojos y vimos la luz, en ese momento me dejé de llamar Miguel. ¿Y ahora cuál es mi nombre? Tu nombre es Hijo de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron recibimos un poder, una potestad de ser llamados, ¿cómo? Hispanos, de ser llamados latinos, de ser llamados grandes e importantes. No, el nombre que ahora recibimos tiene un nombre poderoso. Ese nombre es cristiano, ese nombre es Hijo de Dios. Entonces ahora cuando yo me veo al espejo ya no puedo verme: es que los mexicanos somos muy importantes. No. Es que los hispanos vamos a conquistar Estados Unidos. No.
Ahora cada vez que usted se ve al espejo, usted puede ver no al hispano, no al latino, sino al Hijo de Dios que vive en usted. Cristo viene a la vida de Saulo, lo transforma, le cambia el nombre y a partir de ahí surge una nueva persona, el apóstol Pablo. Bueno, Pablo, dice Hechos, capítulo 9, vean qué interesante, dice, versículo 10, que había entonces en Damasco. ¿Se acuerdan hacia dónde iba? Hacia Damasco, ¿verdad? Entonces se detiene y ¿qué le dice el Señor? Regrésate, y le dice no, continúa hacia Damasco. Y dice que había un hombre en Damasco llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. ¿Qué creen que respondió Ananías? Dijo, amén, Señor, yes, se convirtió. Claro que sí, Señor, ¿en dónde está? Vamos a hacerle una fiesta de bienvenida y vamos a celebrar juntos. ¿Saben qué respondió Ananías? Ananías, dice el versículo 13, que le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea que dijo, Señor, ¿estás seguro que es él? No le dijo un hombre llamado Saulo, ¿verdad? Le dijo Saulo de Tarso, o sea que este era bien conocido. ¿Se imaginan ustedes en las iglesias de Damasco, cuando decían, ya escucharon que probablemente venga ese hombre malvado y perverso llamado Saulo? ¿Cuál Saulo? Saulo de Tarso, viene para acá. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. De hecho, ¿usted piensa que los cristianos se enfrentaron a Pablo así y le dijeron, no, nosotros no confesamos el nombre del Señor, o buscaban dónde esconderse? ¿Usted cómo se imagina? Si usted fuera productor de una película, yo creo que sí los pondría así, ¿no? Valientes a los cristianos, ¿no? Y enfrentando a Pablo. ¿Sabía usted que los cristianos, en la primera persecución, huyeron de Jerusalén y se fueron a Antioquía? ¿Por qué? Porque temieron por su vida. Una cosa es que usted no tenga de otra y que la persona que está frente a usted está a punto de quitarle la vida si no confiesa que Jesús es el Señor y no existe de otra, está bien, pero si usted puede evitarlo, patitas, ¿para qué las queremos? ¿Usted piensa que los cristianos en el Coliseo Romano salieron y dijeron, esos leones chimuelos, nosotros nos enfrentamos y no nos van a hacer nada? ¿O cómo se les dice a los que no tienen dientes? Chuscos, ¿no? ¿O cómo? Choclos, ¿no? No es así. Ellos han de haber visto a los leones y dijeron, Señor, ten piedad de nosotros. Y no dijeron, sí, aquí, no, aquí león, ¿no? Muérdele aquí. Obviamente que no. Hay un pasaje muy interesante que cuando el apóstol Pablo estuvo siendo perseguido, ya después de que él comienza a predicar, rodearon tanto también a él que lo persiguieron, y llegó un momento en que lo rodearon y dijeron, está en esa torre. Y él, ¿saben qué hizo? Tomó una canasta, amarró varias sábanas y bajó escondido por una ventana. Y cuando yo leí la primera vez, yo dije, pues no, que muy el hermano, no, que muy fuerte, muy valiente. ¿Saben qué él estaba haciendo? Él estaba salvando su vida. Él estaba salvando su vida. Él no estaba negando al Señor, pero él estaba tratando de preservar su propia vida con tal de extender su ministerio. Así que si usted se siente muy valiente y usted anda por el parque y manejando a 75 millas por hora, eso no es valentía. Eso no es ni desafío, ni de que usted siente que el Espíritu Santo, no, eso se llama imprudencia. Así que tiene que hacer usted, respete los límites de velocidad. Uno, porque le conviene, porque hay muchas patrullas. Y dos, porque usted tiene familia. ¿Amén? Amén. Bueno, versículo 14. Entonces, dice Ananías, y aún tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bueno, versículo 5, el Señor le dice, no me equivoqué. Versículo 15, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? Los gentiles. ¿Ustedes se imaginan qué cosas? ¿Ustedes se imaginan qué cosas? Él siendo judío, ¿se acuerdan cómo se llamaba él? Hebreo de hebreos, ¿no? Hebreo de pura cepa, ¿no? Dios le dice, no vas a ir a los judíos, vas a ir a los gentiles. Y si algo odia a un judío, son a los gentiles. ¿Cómo sabemos que Pablo se convirtió? Porque el Señor puso amor hacia las personas que lo odiaban.
Si usted me pregunta y me dice, pastor, es que yo estoy seguro si realmente soy, yo no soy cristiano, yo le preguntaría, ¿usted ama a su suegra? Ay, bueno, hermano, ¿usted ama a su nuera? Ay, bueno, pero es que si usted no ama a las personas que antes despreciaba, usted no tiene el amor de Dios. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿De dónde aquel que no ama no conoce a Dios? Dice 1 de Juan. Así es que, ¿cuáles son las evidencias de que usted tiene a Cristo en su corazón? Usted empieza a amar. Eso no significa que usted va a abrazar a su suegra, ¿verdad? Y que la va a consentir y la va a llevar. Obviamente, pero usted comienza a orar por ella. Usted comienza a verla con compasión. Usted comienza a ver a las personas, a su jefe en el trabajo. ¿Se acuerda que usted cada vez que veía a su jefe le veía dos cachos así, ¿no? Y de rojo lo veía vestido. Pues, cuando usted conoce al Señor, usted comienza a tener compasión por las personas que no conocen a Cristo. Las personas que le hicieron daño a usted. Bueno, Pablo pasó de este tiempo, conoce a Ananías, y entonces Ananías, junto con Bernabé, comienzan a discipular a Pablo. Pablo pasó los siguientes años de su vida siendo preparado en la escuela de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es la escuela de la vida cristiana? La iglesia. La iglesia. ¿Sabía usted que no existen cristianos solitarios? Así como el llanero solitario, que están así en un llano por allá, ¿no? Y dicen, no, es que yo no puedo llevarme bien con los hispanos, son muy raros, ¿no? Pero usted es hispano también por eso mismo. Entonces, ¿qué hacen muchos? Se alejan y dicen, no, yo no, hermano, a mí no, yo desde aquí envío mi ofrenda por internet, ¿no? Yo puedo ver los mensajes desde YouTube, pero no, yo asistir y reunirme. ¿Sabe por qué Dios quiere que usted asista y se congregue en una iglesia? Porque Dios quiere enseñarle cosas que usted no puede aprender en otro lugar. El Señor le da la información en su palabra y en la iglesia le pone la oportunidad para comenzar a amar a esos que son bien difíciles de amar. ¿Dónde están los más difíciles de amar? En la iglesia. Y entonces usted comienza a amar al pastor, comienza a amar a la esposa del pastor, comienza a amar a los diáconos también los diáconos. Bueno, hasta ahí, las esposas de los diáconos también comienzan a amar a las esposas de los diáconos. Comienza a amar a los que no quieren hacer el aseo, comienza a amar a los que no quieren asistir al estudio bíblico, comienza a amar a todos. Eso no lo puede experimentar en ningún otro sitio que no sea en la iglesia. Usted podría saber mucho de Biblia, usted podría ser teólogo con diploma y con maestrías y con doctorados, pero si usted no ha vivido, no ha servido en una iglesia local, usted no tiene madurez de un santo. Porque la madurez de un cristiano se obtiene al servir al Señor y congregarse en una iglesia local. Y usted aprende sujeción, usted aprende a perdonar, usted aprende a ser perdonado, usted aprende a convivir. Y la vida de iglesia es lo que nos forja el carácter de la vida cristiana. Por eso que yo siempre les digo a los hermanos, no deje de congregarse, hermano. Hermano, pero es que ese estudio yo ya lo tomé antes. No importa, venga a la iglesia. Dice Hebreos 10, que no dejemos de congregarnos, sino que, dice, motivémonos, exhortémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ahí ves que la hermana Juanita está peleada con la hermana Panchita, y ninguna de las dos se quiere reconciliar. Entonces tú tienes el don de la reconciliación, y como un pacificador te acercas y las ayudas a las hermanas a que se reconcilien. Eso no lo podrías hacer desde afuera, ni por internet, ni enviando un mensaje de texto en tu celular. Y en la iglesia entonces comienzas a servir a otros, y comienzas a amar a otros, y a compadecerte por otros. Eso solamente sucede en la escuela de la vida cristiana, que se llama IGLESIA, iglesia. Pablo pasó 3 años creciendo a los pies y en la enseñanza de estos dos varones, Bernabé y Ananías. Después de esto, entonces dice Gálatas capítulo 1, versículos... ¿Dónde estoy? Antes de llegar a Gálatas, bueno, si les interesó, antes de llegar a Gálatas, aquí Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí para que yo predicase entre los gentiles. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Ananías? Instrumento me has escogido para anunciar mi nombre, ¿de quiénes? De los gentiles. Entonces Pablo dice, en el versículo 16, que el Señor me llamó por su gracia para que yo predicase entre los
entre los gentiles. Pablo fue escogido y llamado a predicar el Evangelio. Dice Efesios, capítulo 3, versículo 7, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, dice que me ha sido dada según la operación de su poder. Y dice el versículo 8, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ya vio el juego de palabras que usa Pablo al escribir aquí? Él se llamaba pequeño, ¿verdad? Y luego él dice, yo que soy el menos, el más pequeño, dice, el más inferior de los más pequeños, dice. Me fue dada esta gracia para anunciar el Evangelio entre los gentiles. Y Romanos capítulo 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, ¿a quiénes? A los gentiles, dice, honro mi ministerio. Quisiera terminar con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es un apóstol? Bueno, ya vimos la vida de Saulo, ya vimos su conversión. Ahora quisiera dedicar los últimos minutos, si es que tengo tiempo, y tal vez lo voy a dejar aquí para la próxima semana, pero un apóstol, escriba esta definición si usted quiere. Un apóstol es alguien enviado por el Señor Jesucristo para predicar las buenas nuevas de salvación. Otra vez, un apóstol es alguien que ha sido enviado por el Señor Jesucristo a predicar las nuevas de salvación. Eso es un apóstol. Oye, hermano, ¿y qué hay de los apóstoles que salen en Galavisión y en Radiovisión Cristiana? Que se llaman y hasta apóstolas también. Bueno, acuérdese la definición. Un apóstol es alguien que ha sido enviado por el Señor Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe usted que en la Biblia solamente existieron 12 apóstoles? No solo 12 apóstoles, solo 12 apóstoles. Dice Lucas 6:3. Dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió, ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. O sea, los 12 discípulos eran un grupo selecto de un grupo mayor que eran tal vez 70. Y esos 70 eran un grupo selecto de una multitud de miles. A estos les puso el nombre y les dijo, ustedes son apóstoles. Él no envió a los 70 a predicar a todo el mundo, solamente a los 12. Dice el final del Evangelio que uno de esos apóstoles se suicidó, ¿recuerdan? Iscariote. Se colgó en una rama con una cuerda, se suicidó y después la cuerda se rompió y al caer sus entrañas se derramaron en el piso. ¿Qué sucede? Dicen los apóstoles. El líder de los apóstoles, que era Pedro, dice, el Señor comisionó a 12, ¿ya vieron? Y ahora somos 11. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar a alguien que complete el grupo. Entonces, en Hechos capítulo 1, dice el apóstol Pedro, dice que es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que dice el apóstol Pedro, dice, bueno, nos quedamos 11 y el Señor Jesús comisionó a 12, por lo tanto busquemos a alguien que lo reemplace. ¿Quién puede reemplazar al Señor Jesús? ¿Quién puede reemplazar, al apóstol Iscariote? Bueno, alguien que haya estado número 1 desde el principio de su ministerio con Jesús y alguien que haya sido testigo de su resurrección. Entonces, estos dos requisitos los debería de tener un apóstol. Y buscaron y dijeron, hay dos, José y Matías. Entonces, entre ellos oraron, echaron suertes y el Señor dijo que sea, ¿quién? Matías. Entonces Matías formó el grupo de los 12 completo. Seguramente usted tendrá la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasó con Pablo? Porque Pablo dice que él es apóstol y usted acaba de decir que solamente había 12. Bueno, este número se completa así. Observe, Gálatas capítulo 1, versículo 1. ¿Qué quedamos que es un apóstol, hermanos? Apóstol es un enviado de Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo. O sea que, a ver, una pregunta, hermanos. ¿El pastor Miguel Castillo puede ordenar apóstoles aquí a alguno de los diáconos? ¿No? ¿O el pastor Miguel Castillo puede ser ordenado apóstol por alguno de otros
pastores o apóstoles. Y ya después un día imagínense, ¿no?, que llegó el apóstol Castillo, ¿no? El apóstol Rivera, ¿no? El apóstol Andrades. Bueno, acuérdese, un apóstol es alguien que fue enviado por Jesucristo. Gálatas 1:1 dice algo muy interesante para aclarar esta duda. Dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo, ¿de quién recibió el llamado para ser enviado? ¿De Ananías? ¿De Bernabé? No, del mismo Señor Jesucristo. ¿En qué momento? 1 Corintios capítulo 15 dice que después de que el Señor Jesús resucitado se apareció a Jacobo, después se apareció a todos los apóstoles, dice, y al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí. Oye, hermano, pero ahí no dice que sea dice de todos los apóstoles, pero escuche cómo dice el versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de ¿quiénes? ¿Se da cuenta otra vez del juego de palabras? Pablo, pequeño, ¿verdad? Dice, y yo soy el pequeño, más pequeño todavía de entre el grupo de los apóstoles, que ni soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado por Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces solamente existieron 12 apóstoles que escogió el Señor Jesús y un 13º llamado Saulo de Tarso, que se le apareció después de resucitado y lo llamó para que anunciara el evangelio a los gentiles. Nadie puede ordenar a nadie como apóstol. Ningún hombre puede ordenar a ningún hombre como apóstol, solo Jesucristo. Quien hace esto, escuche, se coloca en el plano y en la lista de falsos apóstoles. Falsos apóstoles, falsos apóstoles. 2 Corintios 11:13 dice así: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que una persona podría llegar a una iglesia y decir, yo soy el apóstol Marcos. Y dice, ¿el apóstol Marcos? Como que no nos suena. ¿De dónde es usted apóstol? Bueno, yo soy apóstol porque el apóstol Tito me nombró apóstol. El apóstol Tito, tampoco sabemos de un apóstol Tito. El apóstol Tito lo ordenó el apóstol Panchito. Pues no sabemos ni de Panchito, ni de Tito, ni de ningún otro. ¿Usted por qué se hace llamar apóstol? La Biblia dice que alguien que no fue ordenado por el Señor Jesús son falsos apóstoles. Observe cómo dice el versículo, dice, falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. La Nueva Versión Internacional dice así, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces, cuando usted oye en Galavisión o Radiovisión Cristiana, el apóstol fulanito, ese hombre no es un apóstol según Jesucristo. Es un apóstol según el apóstol Panchito o según el apóstol Pedrito, pero no es según el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, su apostolado muchas veces puede ser fraudulento. Y es algo bien interesante, observen usted, yo no tengo que decirle que usted tenga que escuchar esa radio o ver ese canal. Casi siempre todos los apóstoles se la pasan pidiendo dinero. Parece ser que el título de falso apóstol va ligado con cometer fraude, porque todo el tiempo están y pide dinero para su cadena de radio, para su ministerio, para su avión, para su todo. Si entonces un hombre no puede nombrar a otro hombre apóstol, ¿por qué lo hacen? Porque no conocen las Escrituras. La Biblia dice que solamente en la iglesia, solamente hay pastores, obispos y ancianos. Y eso es todo. Un pastor no puede nombrar a otra persona apóstol. Un pastor puede ordenar a un creyente anciano. Dice Tito 1:5, y yo creo que con eso terminamos, hermanos. 3 versiones del mismo versículo. La versión Reina Valera de Tito 1:5 dice así: por esta causa te dejé en Creta. Le está hablando Pablo al pastor o al anciano Tito y le dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos, no apóstoles, ¿se da cuenta?
La Nueva Versión Internacional dice así: para que pusieses orden en lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos. Y la nueva traducción viviente dice: para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Cuando una persona dice: es que mi apostolado lo recibí a través de un sueño, uno dice: exactamente, todo lo que usted tiene y sus títulos provienen de usted mismo, no del Señor Jesucristo. Y esto es interesante porque las personas defienden sus títulos debido a sus sueños, a sus visiones, a sus interpretaciones, a sus sentimientos. Ayer no más, el famosísimo pastor que sale en Galavisión los domingos por la mañana, apóstol que sale el domingo por la mañana, ayer estaba leyendo en internet, en un libro que él escribió que se llamó ¿Por qué me llamo apóstol? Y se me hizo muy interesante porque dije: yo quiero compartir esto con la iglesia. Él afirma que 2 apóstoles más, según el orden de no sé quién, lo nombraron a él apóstol. Y entonces yo dije: qué interesante. O sea, él no defiende y él no dice que el Señor Jesucristo se le apareció y se lo dijo, sino que a través de otros 2 hombres que se hicieron llamar también apóstoles, se lo entregaron a él, el título. Y yo estaría muy curioso por preguntar: ¿y a esos otros hombres quién los nombró como tal? También apóstol. Fue exactamente lo mismo que hizo la iglesia tradicional al nombrar papa a una persona como si fuese el sustituto del apostolado del discípulo Pedro. De la misma categoría que la iglesia tradicional en Roma afirma que un hombre es el sucesor de ese ministerio papal, de la misma forma lo afirman estas iglesias modernas, que el apostolado viene al ser nombrado de un hombre a otro. Un hombre no puede ser llamado apóstol porque solamente hubo 12 apóstoles. Y Pablo fue llamado apóstol directamente por el Señor Jesucristo para los gentiles. ¿Cuál sería la aplicación, hermanos? La aplicación es esta: usted puede tener una religión, pero no una relación con Cristo. Usted puede conocer mucho acerca de Dios y de la Biblia, pero eso no significa que conozca mucho a Dios. El apóstol Pablo fue un fanático perseguidor de la iglesia. Y Dios tuvo misericordia de él y lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, ese hombre se convirtió en un fanático por Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un fanático religioso y un fanático por Dios. Porque un fanático religioso defiende sus tradiciones. Un fanático por Dios ama a las personas. Un fanático por Dios busca obedecer la voluntad de Dios. La pregunta: ¿de qué lado se encuentra usted? Hagamos una oración y nos despedimos. Señor, yo recuerdo que antes de conocerte, mi vida estaba llena de tantos misterios, Señor, de tantas dudas, de tantas preguntas sin contestar. Yo pensaba que la religión que me enseñaron mis padres, la religión que yo no escogí tener, la religión que más me convenía, era aquella, Señor, donde yo tenía muchas dudas acerca de ti, pero no te conocía. Señor, recuerdo también el día que me alcanzaste, el día que me rescataste, Señor, el día que yo iba rumbo hacia Damasco. Y tú me llamaste, Señor, y me dijiste: ¿por qué me estás persiguiendo? Nunca pensé, Señor, que mi vida tan desordenada, mi vida tan desenfrenada te persiguiera a ti. Pero ahora entiendo, Señor, que todo aquello, Señor, que yo hacía era porque no te conocía. Gracias, Señor, porque me alcanzaste. Muchas gracias, Señor, porque esa luz me resplandeció. Y ahora puedo mirar hacia alrededor y puedo darme cuenta, Señor, del amor, de la paz, del gozo y de la esperanza que me has dado. Gracias, Señor, porque por fe soy salvo. Gracias, Señor, porque en tu inmensa gracia viniste a buscarme, Señor, viniste a salvarme. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Ahora te pido, Señor, que me ayudes a ver con compasión a la gente que no es igual que yo, a la gente que no te conoce, Señor, a la gente que vive sin paz, sin esperanza, sin Cristo, sin las promesas. Ayúdame, Señor, a verlos como gente que no puede ver. Ayúdame, Señor, a verlos como gente que necesita esta verdad. Ayúdame, Señor, a ser compasivo. Ayúdame, Señor, a ser misericordioso. Ayúdame, Señor, a mirarlos de la misma forma en la que tú me miraste a mí. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanitos, estamos despedidos, que Dios les bendiga. Hoy